Ahí está. Bueno, chiquis. La idea de hoy es trabajar con función exponencial y función logaritmo, ¿sí? Y es por ahí un tema que le podríamos dedicar un poco más de una clase, pero que no lo vamos a hacer. Porque, digamos, son como dos tipos de funciones que si bien están relacionadas, no dejan de ser dos. Y a la vez, para trabajar con función logaritmo, tienen que tener claros, ¿no?, ciertos conceptos de los logaritmos que, si bien se supone que los ven en la secundaria y los ven en el cursillo, muchas veces ahí necesitan ahí como refrescarlos un poco. Entonces, la clase de hoy va a ser más como un pantallazo, o sea, vamos a focalizar en ciertas cosas importantes, pero algunas cuestiones sí les van a quedar para verlas a ustedes. O sea, algunas cosas vamos a focalizar mucho y en otras van a ser como un pantallazo para que después lo sigan viendo por su cuenta, si es que lo necesitan, o capaz que ya si tienen las bases bien afianzadas, por ejemplo, en cuanto al logaritmo y en cuanto al concepto de función inversa y demás, quizás no les resulte así particularmente desafiante, pero si no, quizás tengan que dedicarle un poco más de tiempo, y ya. Entonces ahí les voy a compartir. Y lo que les agregué en las diapositivas de hoy, algo que no veníamos usando mucho, es como una pequeña introducción teórica. Para en vez de compartir la pantalla mejor. Acá. Bien. Ahí va. Les agregué como una pequeña introducción teórica, más que nada para no demorarnos demasiado en esa primera parte y poder así simplemente verlo como un resumen y pasar ya a las actividades y a los problemas, que siempre quiero que nos quede un buen rato para trabajar con los problemas y demás. Entonces la primera parte va a ser así más en modo piloto automático un poco, pero obviamente cualquier cosa me van frenando apenas aparezca algo raro. Entonces, primero vamos a trabajar con función exponencial. Y acá, fíjense, lo que les aparece es como la definición, ¿sí?, de función exponencial. Van a ser funciones que van de reales, su dominio va a ser los reales, algo que lo acotemos, el codominio obviamente también todos los reales. Y esta va a ser la ley de las funciones exponenciales básicas, ¿sí? Voy a tener un número que va a ser la base, el a, y un exponente, y la variable independiente acá está en el exponente, ¿sí? A diferencia de cuando trabajamos con la función cuadrática, por ejemplo, con x cuadrado, que la variable estaba en la base, en este caso la variable está en el exponente, y las distintas funciones exponenciales van a tener distintos valores de a, ¿sí? Entonces, estas funciones son como, tienen muchas diferencias con las potencias, en realidad tienen prácticamente ninguna similitud. Y lo primero que tenemos que ver es esto, que para tener una función exponencial, la base tiene que tener ciertos requisitos, ¿sí? No puedo tener cualquier valor, cualquier número ahí. Bien, ¿por qué la base tiene que ser mayor que 0? Es una de las cuestiones. Fíjense lo que se dice acá. Para todo x perteneciente a reales, esta expresión a la x, ¿sí?, la exponencial, va a ser un número real, si solo si la base es mayor que 0. Y esto no hace falta, digamos, darle tanta vuelta, simplemente podemos ver un contraejemplo para ver qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos una base negativa. Por ejemplo, si a valiese menos 3, por ejemplo. Entonces, fíjense, si a vale menos 3, yo podría hacer f, no sé, en 2.
menos 3 al cuadrado me da 9, y para ese valor me daría un resultado real y estaría todo bien. Pero, por ejemplo, si aplico mi función en un medio, lo que estaría haciendo ahí es elevar el menos 3 a la un medio, que eso, como sabrán, cuando elevo un número, digamos, a una fracción, el denominador lo puedo pensar como una raíz. Esas son las propiedades de potencia y raíces. Entonces, hacer menos 3 a la un medio sería lo mismo que hacer raíz cuadrada de menos 3, que sabemos que no da un número real. Entonces, esto como ejemplo, digamos, sirve para ver que si yo tuviera una base negativa, según a qué número lo eleve, para algunos valores tendré un resultado, para otros no, y eso, digamos, no tiene ningún tipo de utilidad, ¿sí? Para nosotros. Entonces, como que la base sea negativa, no nos sirve para nada. Sí o sí tiene que ser positiva. ¿Y por qué aparece esta restricción de que sea distinto de 1? ¿Qué les parece? Yo no Porque te si no, quedaría una. Pues si no sería constante. Sí. exacto, ¿sí? O sea, que A sea mayor que 0 es una cuestión matemática, digamos, de que si es menor que 0 no podemos hacer el cálculo muchas veces. Y esto es más una cuestión de que si es igual a 1, simplemente no va a ser una función exponencial, va a ser una función constante igual a 1 y no entra en esta clasificación, ¿sí? Ay, no, bien. Bien, entonces vamos a ver ahora las características de estas funciones, y para eso vamos a trabajar con una actividad que es la que está acá. Para este tema les seleccioné algunas actividades adicionales, eso después díganme ustedes o díganme ahora, son 5 actividades en total, que las vamos a ir viendo, y también están al final de todo en el PowerPoint, como todas juntas, ¿sí? Si quieren, después se las subo en un archivo aparte, si prefieren, en un PDF aparte, o si no, les subo este PDF, van a tener todas las actividades juntas para ver. Eso díganme ustedes qué les resulta más cómodo o si les da lo mismo. ¿Cuáles eran las opciones, profe? O sea, sube todo así por separado. Un PDF donde estén todas las diapositivas y todas las actividades adicionales juntas al final, o las actividades adicionales aparte en otro archivo, si lo quieren tener aparte. Por ahí. Puede ser ambos. Nada, si no, Si preferiría la tenés primera. tiempo y ganas, ¿Cómo? claro, si tenés tiempo y ganas de hacerlo aparte, buenísimo, si no, no hay problema. Bien, si tengo tiempo me lleva como 3 minutos, menos, así que sí, tengo 2 minutos para hacer eso. Bueno, le subo las dos opciones y listo, no, sí, más fácil. Creo que me lleva menos Gracias, tiempo profe. hacerlo que preguntarlo. Em, bueno, entonces, la idea de estas actividades, que esos son un par y les van a quedar algunas para hacer de tarea, yo considero que con que puedan ver estas actividades ya es suficiente, ¿sí? Como que en el libro tienen más, si quieren las pueden hacer también, pero tampoco quiero como abarrotarlos de actividades. Prefiero que hagan menos cantidad y más a conciencia. Bueno, entonces fíjense acá, en la primera actividad introductoria, que les dice el siguiente gráfico, muestra las gráficas de distintas funciones de forma f de x igual a la x. Obviamente tenemos muchas gráficas y lo que va a variar de gráfica a gráfica es el valor de a, que es lo único que hasta ahora que puede variar. Bien, en el ítem A tenemos que analizar y determinar cosas. Dominio, conjunto imagen, puntos de corte con los ejes coordenados, monotonía, inyectividad y simetría. Entonces, la idea es que podamos ver así en un pantallazo, digamos, general, como qué características tienen estas funciones, cuáles son comunes a todas, cuáles varían y por qué. Y ya con esto vemos todas juntas todas las actividades que tienen básicamente las funciones exponenciales, ¿sí? Y acá hice una hermosa tablita para completarla y que quede más comparativo, ¿sí? Toda la información. Bien, empecemos viendo desde las gráficas, después vemos las leyes. ¿Qué dominio van a tener las funciones exponenciales? Ya lo vimos antes,
y que lo vemos acá en el gráfico. Los reales. Los reales. Los reales. Los reales, ¿sí? Fíjense que acá vemos, me adelanto un poquito, pero vemos que algunas podemos clasificarlas en dos grandes grupos, ¿no? Algunas son como crecientes y otras son decrecientes, pero independientemente de eso, el dominio en todos los casos va a ser reales. Esperen que dice verde, naranja, roja, azul, marrón. Ay, puse dos gráficas verdes, qué útil. Vamos a cambiar esta. Ahora no hay dos moradas. Parece, ¿no? Una es marrón, pero es muy parecido. A ver qué color no hay. Hay un color que sea fácil de ver. Negro. Celeste. El celeste. Negro me aburrí. No, bien, celeste. Queda ahí como, bien, listo, celeste. Entonces, celeste. Vamos a cambiar acá. Bueno, entonces, dominio reales. Y eso es común a todas las gráficas, ¿sí? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué les parece? Los reales Sí, Reales positivos. positivos. Bien, los reales positivos, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿incluimos el 0 ahí o no? No, No, ¿Por qué? ¿Cómo lo ven? porque sería la asíntota. Perfecto. claro, que sería la asíntota y porque por ley, o sea, ningún número elevado a algo te da 0, salvo el 0. Hermoso. Claro. Por ambas cosas. Perfecto. Entonces, el dominio va a ser reales, la imagen va a ser los reales positivos. Y fíjense, si vemos la gráfica, podemos notar en todos los casos que tenemos una asíntota horizontal, que es una de las grandes características que nos interesan de las funciones exponenciales. Y justamente la imagen no incluye el 0 porque en i igual 0, ¿sí? Vamos a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, la asíntota también es algo común a todas. Vamos a combinar acá. ¿Qué ecuación va a tener? Acuérdense que siempre que pidan una asíntota tienen que dar la ecuación, porque suelen decir, bueno, ¿I igual a 0? bien, i igual a 0, ¿sí? Porque muchas veces dicen la asíntota es 0. Entonces, siempre, bueno, i igual a 0, x igual a 0, o qué igual a 0. Y en este caso es una asíntota horizontal. Esto ya lo estuvimos viendo bastante en homográfica la clase pasada. Bien, ¿qué pasa con los cortes, con los ejes? Con el eje X no cortan nunca. Y con el Y todas cortan en el 1. Bien, al eje X no lo corta nunca, por el mismo motivo de que no está el 0 incluido en la imagen. ¿Sí? Entonces ese corte no existe. Y con el Y, fíjense otra característica que tienen todas las funciones exponenciales, es que cortan en el 0, 1, porque cualquier función a la X, ¿no? Cuando le elevo a 0, por definición me da 1. Entonces acá el corte con X lo puedo expresar como... el corte con Y sería en Y igual a 1. Acá tenemos como las dos características comunes a todas las exponenciales que nos van a ser muy útiles a la hora de graficarlas, ¿sí? Yo con la asíntota y ese punto de paso, que es común a todas, es como un montón de información. Bien, ¿qué pasa con la inyectividad? Todas son inyectivas. Bien, fíjense, todas son inyectivas, no depende de la base, y esto es algo que por ahora queda ahí, pero que cuando trabajemos con función logaritmo nos va a ser muy necesario, digamos, hablar de esto. ¿Sí? Pues necesitamos poder hacer la inversa para poder trabajar con la función logaritmo, entonces necesitamos que sean inyectivas. Y ahora la monotonía. ¿Cómo somos? Eso dependía de la base, ¿no? O sea, si la base era, creo que mayor que 0, menor que 1, era decreciente.
Y si era mayor que 1, creciente. Perfecto. ¿Sí? Acá vemos que no son todas estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, sino que, no, sí, todas son alguna de esas dos. Entonces, la celeste en este caso y la naranja son decrecientes. Así. Y todas las otras son estrictamente crecientes. Y eso sí depende de la base. Básicamente, si la base de la exponencial es menor que 1, ya dijimos que tiene que ser positiva. Si es menor que 1 y es positiva, me van a quedar funciones estrictamente decrecientes. Y si la base es mayor que 1, me van a quedar funciones estrictamente crecientes. Estas cuatro entonces. Bueno, y la simetría, ¿qué les parece? ¿Tienen algún tipo de simetría? O sea, siempre hablamos par impar. No. No. Bueno, entonces ahí tienen como un resumen de todas las características que necesitamos en principio conocer de las exponenciales. ¿Sí? Ahora, fíjense que de todas las características, la única que tiene una diferencia según y que depende de la base, como se dijeron recién, es la monotonía. ¿Sí? Todo lo demás, la asíntota horizontal, el punto de corte con el eje Y, son iguales, y después, según la base, voy a tener estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, y después, obviamente, según el valor de la base, su forma diferirá, pero siempre esas características básicas se van a mantener. O sea, acá la base sería entre 0 y 1, cuando es estrictamente decreciente, y mayor que 1, cuando es estrictamente creciente. Que básicamente eso responde a esta pregunta también, ¿no? Uy. Características comunes son todas menos la monotonía, y la monotonía depende de eso, de cuánto vale la base. Bien, y en el ítem B, acá dice cambios en algún momento y no me di cuenta. La gráfica nada más. ¿Cómo? O sea, la celeste la pusiste en verde. O sea, al revés. Ay, Dios. Sí. Sí, pero no había hecho un cambio más porque 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Bueno, ya nos damos cuenta. Y ahora esto es otra cosa que me interesa que veamos, ya diferenciar, ¿no? Un poco en qué se diferencian las funciones exponenciales según la base, ya un poco más específicamente, ¿no? Como a grandes rasgos, creciente o decreciente, según si es menor que 1 o mayor que 1. Pero ahora fíjense que nos dice, sabemos que para las gráficas adjuntas, A vale un medio, un quinto, 2, 3 y E. E, acuérdense que, se lo van a conocer, es el número, ahí se me fue el nombre. Me acuerdo del logaritmo, pero no de. Era el logaritmo neperiano. Veriano. Era ese para el logaritmo. Bueno, no sé. La base de los logaritmos naturales, eso que es aproximadamente igual a 2,71. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense cómo podemos determinar qué gráfica corresponde a cada cual. Y a simple vista, por la definición de antes, pero habría que ir buscando las imágenes de cada uno, ¿no? Sí, habría que ir buscando imágenes, pero también fíjense que si yo tengo una función que sea a la x, como
Otra cosa que va a pasar con estas funciones es que f en 1, ¿sí? Me va a quedar a a la 1, me va a quedar a. Entonces es como una manera sencilla, digamos, de ver la base, ¿sí? En la gráfica, de ver qué función estoy graficando, viendo cuál es la imagen en 1. Entonces, fíjense, por ejemplo, que, no sé, la función está en verde, pasa por el punto 1, 2. Entonces, esta función verde sé que va a ser la gráfica correspondiente a 2 a la x. Y digamos, y también fíjense que a medida que pasa, a medida que aumenta la base, por ejemplo, dijimos, teníamos 2, 3, y 5, esa me faltaba. También voy a ver si esa gráfica había quedado. Ahora sí. Bien. Fíjense qué pasa a medida que la base aumenta. Como que todas pasan por el 0, 1. Y después pasan por el 1 y la imagen va a ser la base. Entonces, cuanto mayor sea la base, más arriba va a estar mi imagen acá para el 1. Y fíjense que más empinada va a ser la curva. ¿Sí? Entonces, como que cuanto mayor sea la base de la exponencial, más rápido esa exponencial va a crecer. Y esto acá está graficado entre 1 y 5 en el eje Y, pero esto si lo grafican, digamos, más con una escala mayor, se nota, digamos, que la gráfica, por ejemplo, acá la roja, va a crecer muchísimo más rápido que las otras. ¿Sí? Eso se puede ver como en el graficador bastante fácil. Bueno, entonces acá, fíjense que con esto pueden ver rápidamente, ¿no? Todo lo que relacionar fácilmente cada gráfica con su ley de manera sencilla. Pero más que nada lo que me interesa también es que veamos, ya que estamos, las gráficas de... sí, ¿qué pasa con el numerito E? ¿Cuál sería la gráfica que corresponde a E a la X? Creo que la que es como media marroncita, ¿no? Sí, o la azul, no sé. No, es que el azul corta en 3. Bien. Ah, sí, es verdad. Claro, el azul corta acá en el 3 y la marrón corta un poco más abajo, que sería justamente en el valor de E. ¿Sí? Entonces, o sea, acá no nos interesa mucho ver cómo, de dónde sale ese número, qué implicancias tiene. Medio que aparece así de repente, ¿sí? Es como un número usado. Y les va a aparecer mucho, o sea, lo van a usar en un montón de problemas, le van a aparecer funciones donde la exponencial que usan va a ser e elevado a la algo. Y entonces lo importante que tienen que saber de eso es simplemente que es una exponencial más, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, donde mi base es un número irracional, pues tengo un número irracional, pero es simplemente una exponencial. Y fíjense que la forma que tiene vendría a ser como que estaría entre 2 a la x y 3 a la x. ¿Sí? Es la que pasa ahí justo por el medio y que del otro lado queda invertido. Pero la forma es la misma que la de cualquier otra y va a ser una exponencial que van a ver seguido en sus vidas. Entonces la marrón, bueno, eso, a igual a 2, no, a igual a e, perdón. La azul a igual a 3 y así. Como que eso no... En todos los casos se ve igual. La roja pasa por 5, o sea que va a ser a igual a 5, etc. Y fíjense que las que tienen base, por ejemplo, igual a un medio, o sea, 0,5, pasan por 1, 0,5, sería la celeste. Y por eso, digamos, me queda, necesariamente tiene que ser decreciente para pasar del 0,1 al 1, un medio. Bueno. Y lo último que quiero ver, así como introductorio, es, que también lo vamos a usar bastante ahora,
es esto, ¿qué relación existe entre algunas exponenciales en particular? Bien, entonces en este caso la pregunta es ¿qué relación gráfica existe entre f1, que es 2 a la x, y f2, que es un medio x? Acá podemos dejar graficada solamente 2 a la x y un medio x, sacar todas las otras dos que quedan en verde. Entonces, ¿qué relación gráfica tiene esas dos funciones? Que son par. Va. Algo así. No, O tienen como eje de simetría el eje Y. Están como No sé. espejadas, digamos. O sea, claro, o sea, como cuando uno lo quiere decir correctamente, como que no es tan sencillo como parece, porque aparece, ¿no? Esto de la cuestión de la paridad y demás. En realidad, no es, o sea, no es par porque son dos funciones distintas, ¿no? Pero sí, es como que una es Claro, claro. la Sí. otra. Claro, son simétricas, ¿sí? Sí, es como que parece decir lo mismo que sea par, pero en realidad cuando yo veo paridad es que tengo una gráfica en sí misma que es simétrica respecto al eje Y. Y acá son las gráficas de dos funciones distintas que son simétricas, ¿sí? Respecto al eje Y. No, sí, no existe el concepto de par para dos gráficas. No, claro. Simplemente las gráficas son simétricas respecto al eje Y y podemos aclarar que no son pares. Profe, ¿se podría decir que son opuestas en su dominio? En su Opuestas. dominio. Pero igual el dominio lo comparten, no sé. Ah, Claro, claro. el dominio es el mismo. Ahora, profe, ¿puedo decir que son recíprocas? recíprocas. Uno sobre. Sí, son recíprocas, porque una es uno dividido a la otra, pero, o sea, sí lo pueden decir, pero el hecho de O sea, que, porque está el 1 arriba, por eso. O sea, el 1 cuando lo elevo a algo me va a seguir dando 1 y, bueno, el 2 se me va a elevar a X. sí, ahora vamos a ver, digamos, qué relación hay entre las leyes que hacen que pase esto. Pero, digamos, con lo de recíprocas no me metería porque es como que no es, de hecho, solamente pasa con estas funciones. En general no pasa que las funciones recíprocas tengan gráficas que sean reflejos respecto al eje Y, es como algo específico de las exponenciales. Pero bueno, fíjense que una manera de ver esto a través de una transformación gráfica es la siguiente manera, como que esta función, un medio a la x, yo tengo el 2 acá en el denominador. Entonces, tenemos acá una propiedad de las potencias que me permite expresar como el recíproco de la base, que el recíproco de un medio es 2, y invertir el signo del exponente, o sea que el exponente me quede menos x. Sí, esta es una propiedad de las potencias, que por ahí ver, si la ven de derecha a izquierda es como más fácil de ver. Tipo, yo tengo 2 a la menos x, bueno, puedo poner 1 sobre lo que tengo acá y el exponente dejarlo sin el menos. Pero obviamente vale en ambos sentidos. Bien, y acá si lo pensamos como una transformación gráfica, ¿sí? Si f1 es 2 a la x, yo lo que estaría haciendo acá es aplicar f1, que lo que hace es hacer 2 a la variable, pero aplicar directamente f1 a menos x. Y esto, digamos, como cuando vimos transformaciones gráficas el otro día, esta en particular no lo vimos, pero cuando yo tengo una función que tiene en su gráfica, ¿no? Y después la aplico en el opuesto de x, lo que me queda es la gráfica reflejada respecto al eje Y.
Bien, ¿por qué me interesa que veamos esto? Lo vamos a ver un poco más sin los problemas quizás, pero básicamente, fíjense que empezamos hablando de las exponenciales y de que una de las características más distintivas que tenían eran si eran monótonas crecientes o decrecientes según la base. Bueno, fíjense también que la monotonía, por ejemplo, si yo tengo 2 a la x, voy a tener una función creciente, que sería la verde, pero si en vez de tener 2 a la x tengo 2 a la menos x, voy a tener una función decreciente, que sería la celeste. Entonces, como esta transformación en particular, el multiplicar al exponente por un menos, es como algo que me cambia la monotonía, o sea, como que la monotonía me depende de la base y de ese menos ahí, principalmente. Y entonces, como a la hora de graficar, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y va a ser como algo que me determine si la función es creciente o decreciente, que es como una de las cosas más importantes acá. Entonces está bueno poder ver que si yo quiero graficar, por ejemplo, esto, 1/2 a la x, lo que grafico es el reflejo de 2 a la x. Y ya. Bueno, obviamente esto se puede generalizar a cualquier valor. O sea, si grafico 5 a la x, va a ser el reflejo de 1/5 a la x, y así con todas. Bueno, y entonces ahora vamos a ver un poco de cómo esto dar dominio, gráfica y conjunto imagen de las siguientes funciones. Vamos a hacer algunas nomás y el resto les quedará. Bien, fíjense que lo que les puse acá son como algunas, les llamé preguntas orientativas para graficar, porque en realidad, digamos, vamos a graficar con GeoGebra, pero sí es importante que, más allá de graficarlo con GeoGebra, puedan como predecir, ¿sí? O determinar como las características más importantes que va a tener su gráfica. Y que en una función exponencial serían principalmente esto, ¿no? La ecuación de la asíntota, la monotonía, ya con eso, ya con tener mi asíntota y saber si es creciente o decreciente, ya tengo como la forma básica de la función. Y después el corte con el eje Y, que suele ser un punto importante, ¿no? La ordenada de origen para poder hacer el gráfico. Pero les repito, más allá de que lo hagan con GeoGebra, poder predecir sobre todo la ecuación de la asíntota y la monotonía son cuestiones, características importantes de las funciones exponenciales, que está bueno poder verlo desde la ley directamente. Y después graficamos en GeoGebra. Bueno, entonces, esto lo copio, dejo las preguntas acá como a mano. Bueno, entonces acá tenemos primero 2 a la menos x, que en realidad 2 a la menos x es la que acabamos de trabajar, ¿sí? No, es la misma. O sea, es como si yo tengo 2 a la x, 2 a la menos x va a ser la que sea estrictamente decreciente, y va a ser el reflejo de 2 a la x. Como que esa no tiene... Nada, la acabamos de hacer, así que la voy a pasar. No me di cuenta que era exactamente la misma que antes. Vamos con esta ahora. Menos 2 a la x. Entonces, ahí, ¿cómo la graficarían, digamos? ¿A partir de qué función base? Porque esto por ahí no se los aclaré antes, pero lo que vimos recién es algo que vale para las funciones exponenciales básicas, ¿sí? O sea, número elevado a la x. Y lo que vamos a empezar a graficar ahora son modificaciones de esas funciones, para las cuales vamos a ver
a usar transformaciones gráficas. Entonces la idea es, sabiendo las características que tienen las exponenciales básicas, poder aplicar las transformaciones y graficar estas nuevas funciones. Profe, una pregunta. La base la tomo como 2, no la tomo como un -2. O sea, el menos es una transformación gráfica. Claro. Ok. O sea, de hecho, si fueran... sí. Ah, Eso, no. Sí. eso acuérdense siempre de una manera sencilla, pero que esto vale para todo, ¿no? Como que acuérdense que el menos siempre es como un -1 que está multiplicando. Entonces, si yo tengo esto así, sí, me acuerdo que lo primero que aplico es la potencia de la raíz, después producto y división y después suma y resta. Entonces, ya verlo escrito así, sé que lo primero que hago es 2 a la x y después lo multiplico por -1. Eso lo aclaro porque es una duda, sí que surge comúnmente. Si yo quisiera tener el -2 elevado a la x, sí o sí tengo que expresarlo así. Lo borro igual estos paréntesis porque acá no va. Profe, Sí. la prototipo acá podría ser x cuadrado, que sabemos cómo es la gráfica. Bien, x cuadrado, sí. X cuadrado sería una parábola y fíjense que acá Claro. las cuadráticas no tienen nada que hacer. No, digamos, con lo de función prototipo, por ahí quizás no aclaré mucho de eso, me refiero a una exponencial, ¿sí? Base, que sería de la forma a a la x, ¿sí? Porque, o sea, las a a la x ya las podemos suponer como conocidas, ¿sí? Yo, cualquier número a la x, ya sé dar su gráfica, en el sentido que tengo la asíntota horizontal, de 0, 1, sé si es creciente o decreciente, y con eso puedo hacer un esbozo. Entonces acá empiezan a aparecer transformaciones sobre esas funciones prototipo que serían de esta forma, a a la x. Entonces, ¿cuál sería acá? La función de la forma a la x más básica que tengo, a partir de la cual... Profe, una pregunta. ¿Estarían Sí. reflejados? O sea, sería 2x reflejado en el eje X, ¿no? Sí, Entonces mi función prototipo sería 2x. claro. O sea, 2 elevado a x. 2 a la x, exacto. Entonces, pero digamos, sería como... ¿Está todo bien lo que dijiste? Sería al revés la lógica. O sea, primero veo que mi función prototipo es 2x, 2 a la x, y eso lo veo desde la ley directamente. Y entonces lo que veo acá en la ley es que, o sea, mi función 2 a la x la estoy multiplicando por un -1. Entonces, la gráfica, o sea, este menos lo que va a hacer es reflejar la gráfica respecto al eje y. Vale, la ¿No gráfica sería al eje X, profe? al eje x, sí. Y la gráfica de qué función? De 2 a la x. Bien, entonces, pensemos, y esto está bueno empezar ver, a poder verlo como... ¡Ay, qué grueso! A poder verlo como sin... Eso, que puedan ver en sus cabezas. ¿Cómo me va a quedar la asíntota de la función? Mejor dicho, ¿va a sufrir algún tipo de modificación? No. Va a seguir siendo el eje X. O sea, Bien, igual a 0. exacto. Si yo tengo un reflejo respecto al eje X, todo se refleja, ¿no? Incluido la asíntota. Por lo tanto, si acá mi asíntota es el eje X, va a seguir siéndolo, ¿sí? No se va a modificar. Entonces eso lo pueden ver. O sea, mi asíntota horizontal solo estaría modificada por una traslación vertical, ¿no? Claro, exacto. Si tuviera que toda mi función se sube, ahí sí, la ecuación de la asíntota se modificaría. Bien, ¿cuál será el corte con el eje Y?
Ahí fíjense que lo puedo calcular directamente. ¿Es siempre 0? 1. O sea, sí. Bien, o sea, es 1 en las funciones, en 2 a la x, y cuando le aplico la Sí, -1. transformación, me va a quedar -1. Claro, claro. Bien, y la monotonía, que digamos en este caso, a ver, fíjense en este caso que es una sola transformación, lo puedo graficar directamente, ¿no? Y después ver que, y después analizar todo desde ahí, como que, o sea, como yo tendría mi función, ¿no? Con mi función 2 a la x, que sería como algo así, un esbozo, no voy a poner ningún valor ni nada, y la función menos 2 a la x, que sería esto reflejado respecto al eje x, ¿no? Como que veo que la asíntota horizontal se va a mantener, que el punto de corte acá no me quedó simétrico, pero si acá era 1, acá va a ser -1, y la monotonía de la función, ¿cuál va a ser? Estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente, ¿sí? Que esto después lo podemos como, obviamente, graficar en GeoGebra y quedará mejor, acá pasará por el 0 menos 1, y si lo estuvieran haciendo a mano, podrían tomar algunos puntos más para hacer más linda la gráfica. Y ya. Pero bueno, aprovechen GeoGebra. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos acá ya una función un poco más Uh, compleja? Porque, digamos, recién medio que respondimos, a ver, acá. Recién medio que respondimos, ¿no? Las preguntas que están escritas ahí, pero no eran tan necesarias, digamos, como que podíamos graficar 2 a la x y después su reflejo y ya. Pero cuando empiezan a aparecer más transformaciones, está bueno poder reconocer eso. ¿Dónde me va a caer la asíntota? ¿Por dónde va a cortar a los ejes? Y con eso poder hacer un esbozo sencillo, ¿no? Y con eso ver la monotonía y todo. Entonces, primero, identifiquemos qué transformaciones tengo acá. hay un corrimiento horizontal con x-2. Vertical también. Sí, vertical con el -1. Y no me sale, pero sería como. eh, creo que ensanchar. No sé si la ensancha. Bueno, el 2S multiplicando. No sé. Está difícil. Mm, Ah, bien, sí, le estaría. O sea, la haría más larga con respecto al eje Y. No sé si me explico. Claro. sí. A ver, O sea, le primero, daría imágenes más grandes, por tanto tendría más empinamiento, no sé, estaría más empinada. exacto. A ver, vamos a hacerlo directamente en GeoGebra para ir viendo los pasos. ¿Puedo decir que se dilatan las imágenes, profe, acá? Para no o sea, porque sé que de pendiente no puedo hablar porque no es una recta, pero al ser una hipérbola o una parábola, puedo decir que las imágenes se dilatan. Lo que se suele decir, a ver, acá lo que grafiqué es 3 a la x. Vamos a empezar graficando, les voy diciendo por si no llegan a leerlo. Voy a poner un número por 3 a la x. Primero. Sí, a ver. Está.
Entonces, fíjense que en nuestro ejemplo, el número que multiplica es un 2, ¿sí? Ahora, esta sería la gráfica de 3 a la x, el número que multiplica vale 1, y fíjense qué pasa si voy aumentando el valor de lo que multiplica. Es como que, imagínense como si, por ejemplo, si pongo el valor de 2, es como que cada una de las imágenes que yo tengo, las duplico. Entonces, como que esta imagen en 1 pasaría a estar en 2, esta imagen que está en 3 pasaría a estar en 6, ¿sí? Como todas las imágenes se me duplican si hago que K valga 2. Me queda ahí. Y si sigo aumentando el valor de K, como que cada vez se va modificando así, ¿no? Lo que se suele, digamos, lo que se suele decir en palabras es que la gráfica se alarga respecto al eje Y. ¿Sí? Como yo tengo mi eje Y y mi gráfica como que se estira hacia arriba, ¿sí? Porque básicamente todas las imágenes van a aumentar su valor. En cuanto... Entonces, perdón, entonces el número que multiplica vendría a ser el lugar en donde corta el eje Y, porque sería 1 multiplicado tantas veces como diga la función. Sí, o sea, si tenés una función que sea simplemente número por a a la x, sí. Ya después si le sumas algo más, ahí ya no. Pero en este caso sí. Claro, claro. Bien, pero lo que haría es alargarla respecto al eje Y. Ahora, fíjense lo siguiente. Como o sea, ya de por sí lo que hacemos de graficón exponencial, si lo hacemos a mano, es un esbozo. Como una idea, digamos, de cómo sería. Lo que nos interesa son las asíntotas, los puntos de corte con los ejes y demás. Si a eso ya le empezamos a sumar, querer como graficar o diferenciar gráficamente, y qué lindo, ¿no? Como la gráfica de 3 a la x de la de 2 por 3 a la x, ahí voy a graficar las dos, ¿sí? Como que no, o sea, no nos interesa diferenciarlas graficadas a mano, porque nada, para graficarlas y poder diferenciar esas cosas hay que graficarlas bien y tomar un montón de puntos para que quede prolijo y demás. Lo que nos interesa es ver cuestiones básicas. Por ejemplo, ver que entre estas dos gráficas, las dos tienen asíntota horizontal en igual 0, y la que era 3 a la x pasa por el 0,1, como todas las exponenciales básicas, y la que era 3 a la x por 2 pasa por el 0,2, por ejemplo. Y ya con eso tengo una idea. Sí. ¿Cómo haces para poner 3 a la X? En GeoGebra pueden o usar este botoncito, o sea, a ver cómo era, por ejemplo, si pongo 3 y después aprieto este botón y me deja ponerle exponente, que pongo X. Ah, listo. Y Gracias. si no, pasa que no me deja mostrarlo porque no lo hace, pero algo que se usa en todos los lenguajes, digamos, de programación y cosas donde tengan que ingresar potencias a mano, se usa este símbolo, el acento circunflecto se llama. Claro, como la calculadora. Claro, si yo entonces, si yo en GeoGebra escribo esto, cuando pongo este símbolo no me lo muestra, directamente me lleva al exponente. Lo Listo, pueden hacer. gracias. Bien, entonces, la idea es esta, es poder pensar las transformaciones como tener idea de qué hacen, tener idea si me modifican la asíntota, ¿no? De qué manera, y después poder encontrar como las cosas básicas para dar la gráfica. Bien, fíjense que dijimos recién que este 2 alarga verticalmente la gráfica, pero eso como para graficarlo por corrimientos no es tan útil realmente. Sí nos sirve para saber, por ejemplo, que como todo se alarga y todo se multiplica por 2, la asíntota, ¿sí? Fíjense que todas mis imágenes tienden a 0. Por más que las multiplique por 2, van a seguir teniendo 0. Entonces como que la asíntota horizontal no se va a mover. Y eso es un dato importante.
Así como que las asíntotas no sé, es lo que más necesitamos conocer de las exponenciales para poder graficarlas. Bien, ¿qué pasa con el -1? Les voy a poner otro color, así. Te mueve la gráfica para abajo. O sea, Bien. verticalmente. Exacto. Y eso sí, dos cosas ahí. Primero, entonces, ¿cómo me va a quedar la asíntota? No. ¿Cómo? O sea, te va a quedar en I-1 Exacto. Igual a -1. igual a -1. Bien, fíjense que acá ya tengo dos transformaciones que las aplico sobre las imágenes, digamos, como que primero la alargo verticalmente y después la bajo una unidad. Entonces, si yo grafico eso, 2 por 3 a la x menos 1, después vemos el menos 2 ahí. Entonces, si hago 2 por 3 a la x menos 1, ahí está, sería naranja, es como que primero, acá está 3 a la x. Después, cuando la multiplico por 2, la alargo verticalmente y después sobre la roja bajo todo una unidad. Eso ténganlo en cuenta en el sentido de el orden en que se van aplicando las transformaciones. Como que primero, en este caso, estoy multiplicando por 2 y después estoy restando 1. Si lo tuviera al revés, lo tendría que hacer al revés. Pero eso es importante porque les cambia cómo les queda. Y ahora no tendrías que correr la gráfica, o sea, todos los puntos, 2 unidades a la derecha. Bien, y este menos 2 que está restando a la variable independiente directamente es un desplazamiento horizontal. Perfecto. ¿Y qué pasa con esta transformación? ¿Modifica la asíntota o no? Ah, no la modifica. Bien, no la modifica porque es una asíntota horizontal. Entonces, como que la Lo que muevo pasa es que el horizontalmente. corrimiento también nada de eso. Es Exacto. horizontal, la sigue. Claro. Como que todos los corrimientos la pueden pensar aplicados a la asíntota y ver qué le pasa. Bueno, entonces, acá, esta pregunta les repito, son preguntas orientativas. En este caso, qué función prototipo usamos no nos va a ser muy útil. Pero sí, fíjense, la ecuación de la asíntota, yo viendo esto, puedo ver que la asíntota me va a quedar en I igual a -1, pensando en cómo serían los corrimientos, ¿no?, que aplico, más allá de que no los grafique todos. ¿Cuál será el corte con el eje Y? Eso siempre lo pueden calcular con su función. ¿Sí? Me fijo cuánto vale la función en 0. Cuando x vale 0, veo dónde corta Y. ¿Qué quedaría? 2/6 menos 1. Queda Ah, no. 2 por 3 a la menos 2. 3 a la menos 2 es un noveno. Ah, Entonces, es 2 verdad. novenos. Aprox menos 0,77 o 78. Bien, y ahora vean esto. La monotonía de la función. Eso lo pueden ver porque, o sea, a medida que van aplicando cada transformación, ir pensando cómo les afecta. Pero también vean lo siguiente. Si yo acá trazo mi asíntota horizontal. Voy a respetar la escala esta vez, lo voy a hacer bien.
Y supónganse que acá está el -1. Y mi punto de corte con el eje Y está en -0,78. O sea que si ahí está el -1, en esta rayita estaría el -0,5 y a mitad de camino más o menos para acá estaría el -0,78. Debe ser un poco más grande. Tampoco tan grande. Bien, fíjense, la monotonía, ¿cómo les va a quedar? O sea, no, o mejor dicho, ¿cuántas opciones tienen? ¿No quedaría estrictamente creciente? Ujú. Y O eso sea, que, bueno, sí. La base también, ¿o no? claro, o sea, la base es positiva. Oye, la base es positiva. O sea, 3 a la x es estrictamente creciente. Desplazarla horizontalmente no me cambia la monotonía. Multiplicarla por 2, positivo, tampoco. Y bajarla una unidad, tampoco. Entonces, viendo, digamos, cada una de las transformaciones que hace, puedo ver, digamos, que va a ser estrictamente creciente. Ahora, otra cosa que pueden hacer es también tomar algún punto más, por ejemplo, no sé, se fijan en un, ya saben que va a ser creciente o decreciente, entonces pueden tomar, por ejemplo, cuánto vale S en 1 o en 2, por ejemplo, que es un número donde X, si reemplazo X por 2, ¿qué me queda? Más que nada para verificar o para ver si, no sé, si se pierden con, con alguna de las transformaciones en cómo les queda la monotonía. Fíjense que simplemente valorizando la función en otro valor, S en 2, por ejemplo, me queda 2 por 3 a la 0, o sea, 2 por 1, 2. Y esto me queda 1. Y entonces ahí ya marco el punto 2, 1, sería 2 acá, 1 acá. Bueno, como que a mí eso ya me asegura de que mi función, no me voy a graficarlo, va a ser estrictamente creciente. En cambio, si para 2 la imagen me hubiese quedado menor a -0,78, sabría que estaría por debajo, pero necesariamente la asíntota ya me limita hacia dónde va a ir la gráfica. Entonces acá no tengo muchas opciones, sí o sí, mi asíntota va a estar hacia la izquierda y acá va a tener como esta forma. Entonces vamos a intentar hacer un gráfico. Sí, ahí, más o menos. Pero bueno, más que nada me interesa esto, que la grafiquen en GeoGebra de vuelta, pero que lo que puedan ver de acá es estas características. Monotonía, asíntota y corte con el eje. Ya con eso ustedes se dan una idea si la función les queda así, si les queda por debajo de la asíntota y decreciente, si les queda, no sé, así, por ejemplo, así, ¿sí? Como que todo eso con la asíntota y la monotonía, principalmente, lo pueden ver. Y todas esas características las pueden ver de las transformaciones, si se les mantiene o no, más allá de que después no usen las transformaciones en sí para graficar cada una de las funciones. Bien. Bueno. Bueno, las notas que les quedan,
les quedan eso como para practicar, ya que no les voy a dejar actividades del libro específicamente, pero sí les quedan estas otras para graficar, y la idea es eso, que puedan graficarlas y que puedan responder estas preguntas para estudiar mejor la función. Y con GeoGebra al lado. Bueno. Vamos a un problemita. Bueno, acá les tiene un problemita que es bastante breve, pero es como una de las primeras aplicaciones que vamos a ver de estas funciones, y que es para el crecimiento de poblaciones. Fíjense que les dice que el crecimiento de bacterias en un cultivo líquido, si ustedes cuando trabajan con el crecimiento de bacterias, lo pueden hacer sobre una plaquita de Petri, no sé si alguna vez lo vieron eso, como en un medio sólido, o en un medio líquido, en un frasquito que tiene nutrientes para que esa bacteria crezca. Caldito. Un caldito de cultivo, totalmente. Entonces, ese crecimiento, ¿sí?, puede describirse por esta función. Fíjense, la función no aparece ni un solo número. B de t igual a C por E a la K por T. Entonces, ¿dónde? B, la imagen de la función, representa el número de bacterias en el cultivo, expresado en miles de bacterias. ¿Sí? No es la cantidad de bacterias, sino está expresado en miles. Ahora veremos bien qué significa eso. No me acuerdo si ya trabajamos en algún problema. T, el tiempo medido en horas. ¿Sí? O sea, son como las dos variables, están acá. B la dependiente, T la independiente. Nos dan las unidades, etc. Y C y K son constantes. ¿Sí? Eso siempre es algo que, sobre todo en este caso, por ejemplo, que tengo una función donde tengo todas letras, es poder diferenciar cuáles son las variables del problema y cuáles son constantes que después en el problema en específico, con datos concretos, tendrán valores. O sea, C valdrá un cierto número con sus unidades y K también. Mientras que B y T son constantes, son las variables, y E es un número. 2, que también aparece con una letra, pero es un número. Bueno, entonces las variables ya las tenemos acá. Siempre igual, lo primero que vamos a hacer es escribirlas. B va a ser el número de bacterias en el cultivo. Y va a ser la variable dependiente. Y T va a ser el tiempo medido en horas. Y va a ser la variable independiente. O sea, que está todo bastante explicitado. Bien, y nos dice que se inicia un cultivo con 2.000 bacterias y al cabo de 2 horas se determina que hay 32.000. Entonces, antes de empezar a responder, antes de ver el ítem A, veamos eso si ya lo tenemos escrito, ¿sí? Cómo pasar esta información a lenguaje matemático. Entonces, se inicia un cultivo con 2.000 bacterias. ¿Eso cómo lo podemos expresar con nuestras variables? ¿Qué dato nos da? El tiempo C. Sí. No, sí. Bueno,
Yo iba a decir que en el tiempo cero tenías 2000 bacterias. O sea, B en función de T es 2000, eh, bueno, cuando es el tiempo cero. Bien, o sea, cuando habla de que se inicia, si estamos hablando del tiempo inicial, o sea, sería la función en cero. Y acá esto se los puse acá a propósito porque después siempre les aparece y está bueno que en algún momento lo veamos. Y se usa mucho en muchas materias también. Fíjense esto, expresado en miles de bacterias. Cuando les aparezca algo así, esto sería como darles como unidades, ¿sí? A la imagen en este caso, y que lo que me está queriendo decir es que el número que yo tenga como imagen de la función va a ser eso, miles de bacterias, ¿sí? Entonces, si yo inicialmente tengo 2000 bacterias, la imagen que me tiene que dar la función no es 2000, porque esta imagen, si yo le pongo sus unidades, ¿sí? Las unidades de esto van a ser 2 miles de bacterias. Si pusiera acá 2000 como imagen, sería 2 millones. Entonces, cuando les aparece esto, sí que las unidades... Es lo mismo que, o sea, si yo tengo una unidad que son kilómetros, lo podría pensar igual, ¿no? Como que son miles de metros. Como que es lo mismo, solamente que no le voy a poner no voy a poner, o sea, bacterias no tienen una unidad como para que yo ponga la letra K de kilo y la letra que representa las bacterias. Lo indicamos así. Pero es importante que entiendan primero cómo interpretar el resultado, que si ven 0 me da 2, eso quiere decir que tengo 2000 bacterias, y cómo transformar esto, en lo que está escrito en texto, a la función. Que tengo que dividirlo por 1000 sería. Bien, entonces eso, y esto otro, ¿cómo nos queda? B en 2, 32. Bien, ven 2, 32, el tiempo sí está en horas, o sea que ahí no tenemos problemas, y como tengo 32.000 bacterias, la imagen de la función va a ser 32. Perfecto. Bien. Bueno, vamos ahora sí a ir respondiendo las cositas que aparecen. Fíjense que nos dan como dato que la forma que va a tener la función va a ser esta. O sea, va a ser una exponencial. Si pienso en la exponencial base sería e a la t. Y tengo un numerito multiplicando en el exponente y un numerito multiplicando acá. Bueno, entonces, primero nos tenemos que ver qué signo tendrá la constante k. Positivo sería o no, porque el número de bacterias no decrece con el tiempo. Bien, o sea, la idea acá es ver qué me está modelizando el problema, ¿sí? Voy a tener una población que va a estar creciendo y entonces, como que el signo, más allá de cuánto valgan exactamente, pero el signo sí va a estar relacionado con la monotonía de la función. Que acá en realidad, perdón, le voy a agregar algo porque o sea, voy a agregar otra pregunta antes, porque si no va a quedar todo medio raro. Haciendo modificaciones en el momento. Veamos primero eso. Y ahora les digo después por qué quiero que hagamos primero eso. ¿Qué representa la constante C? Y ahí, a ver si se dan cuenta cómo podríamos ver qué representa la constante. Por ahí una ayuda. ¿Cómo podría ser que mi función me dé como imagen C? Dividiéndolo todo por
el otro término. Nada, O sea, te pero- quedaría 2. No, que K valga 1, que T valga 1. Bien, si T vale 1, me queda E a la 1. Me queda C por E. Que K por T valga 0. O sea, que T sea 0 el tiempo inicial, sería. Ah, claro, sí. ¿Sí? O sea, si en este caso T vale 0, o sea, si yo evalúo mi función en 0, me queda C por E a la K por 0. Y entonces, como todo esto me da 1, B en 0 me da C directamente. Hola, hola. Se te escucha, profe, tranqui. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Ok. sí. Qué bueno, no sé qué le pasa a mí. Flasheó un momento la compu. Bueno, entonces, ¿cómo podemos interpretar el valor de la constante, sabiendo que B en 0 me da C? En palabras del problema, ¿no? O sea, C es la imagen que tengo cuando T vale 0. ¿Se entiende la pregunta? Que el crecimiento, digamos, depende del tiempo, que K no influye. Eso sería. No, o sea, en realidad, como que... O sea, yo acabo de tener una función donde C y K tendrán valores. Ahora, yo el valor de C lo puedo interpretar directamente en el contexto del problema. Que con K no voy a poder hacerlo tan directo, pero con C sí. Fíjense, si B en 0 me da ese valor C, es como yo evalúo mi función en 0, eso me va a dar la cantidad de bacterias que tengan tiempo 0. Entonces, C, este numerito que está acá multiplicando, Es 2000. es, claro, o sea, sería 2 para que la cantidad sea 2000, pero representa la cantidad inicial de bacterias. ¿Sí? Entonces, en este caso, C va a valer 2, ¿no? Para que, teniendo en cuenta las unidades de la variable dependiente, esto está todo en miles. No, cancelar. Bien, ¿se ve eso? De la interpretación de C, y de que de hecho, fíjense que en este caso, ¿cuánto valdría C? Sal. ¿Se vale 2? Bien, C vale 2, ¿sí? Y de hecho eso lo puedo sacar de acá directamente. Puedo plantear, no, lo vamos a hacer después, pero lo podemos hacer ahora. Como que B en 0, Es igual a C, por que un igual a lado 2. es igual a C, por otro lado ya es igual a 2 porque me lo daba como dato. Entonces, acá ya tengo el valor de una de las constantes. C va a valer 2. Y eso digamos, ya, ese valor ya lo tengo. Pero está bueno que vean que siempre que tengan una exponencial de este tipo, que se usan en varios procesos, como eso, numerito por E a la numerito por T, como que el número que está multiplicando, como siempre cuando yo hago E elevado a la 0 me da 1, ese número me da la cantidad inicial de lo que sea mi variable en el problema. Bien. Ahora sí, ¿qué signo tendrá la constante K? Y quería hacer esto primero porque, para ver en realidad correctamente el signo de la constante,
yo necesito saber si C es positivo o negativo. ¿Sí? Que en este caso C va a ser positivo, entonces yo ya sé que si me imagino la gráfica de A a la X, que va a ser estrictamente creciente, este C que multiplica va a hacer que siga siendo estrictamente creciente porque el C es positivo. Y entonces, el signo de K me va a determinar si mi gráfica es creciente o decreciente. ¿Se entiende? Porque si yo grafico, por ejemplo, E a la T, simplemente me va a quedar creciente. Y si multiplico E elevado a un número positivo por T, me va a seguir quedando creciente. Mientras que si K fuera negativo, me quedaría una gráfica decreciente. Bien, y acá, que lo que tengo es un crecimiento bacteriano, la función va a tener que ser creciente. Y entonces, K va a tener que ser mayor que 0. Acuérdense lo que vimos antes, de que si yo multiplicaba por un -1, me reflejaba la gráfica respecto al eje Y, y por lo tanto me cambiaba la monotonía de la función. Bueno, ahora en el B tenemos que determinar el valor de las constantes C y K. Profe, perdón, ¿puedes volver a una diapositiva para atrás un ratito? Ahí está. Sí. Listo. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Ah. Bueno, Profe, SE el, es otra constante, o sea, una constante ¿No 2,7 sería 2,7 o alrededor de 2,71? o es un número cualquiera. no, es la base de los logaritmos. Es como pi, o sea, un número que ya tiene un número racional y tiene su valor definido. Y que les va a aparecer un montón de problemas si dicen esas exponenciales con esa base en particular. Bueno, entonces, tenemos que determinar los valores de 6K. El valor de 6 ya lo tenemos. Como que, vale, ya vimos que valía 2. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el valor de K? Con la propiedad del logaritmo no lo tenés que sacar. Con la propiedad del logaritmo natural y igualando a alguna de las imágenes, puede ser. O... Sí, o sea, el primer paso, y esto es lo común, digamos, esto no tiene que ver con que estemos trabajando con función exponencial, sino que vale siempre. Lo que vamos a usar, fíjense que hasta ahora tendríamos esta expresión. C vale 2, T es la variable, E vale 2,71, o sea que lo único que queda acá como incógnita es este K. Entonces, si necesitamos hallar el valor de una constante que me falta en la función, algo que puedo hacer siempre, y repito, no es específico de función exponencial, pero si yo conozco algún dato de la función, por ejemplo, que b en 2 vale 32, lo puedo usar para plantear una ecuación y despejar K. Y fíjense que b en 2 me va a dar 32, por un lado, y por otro lado me va a dar esta misma expresión valorizada en 2. O sea, como acá voy a tener un 2 multiplicando, vamos a ponerle acá azul, como que ese 2, le voy a resaltar. Ese 2 y este 2 son los mismos. Y entonces acá tengo una ecuación. Repito, hasta acá es algo que podrían hacer para hacer una constante en función exponencial, en función lineal, en función cuadrática, en cualquier lado.
Lo que sí cambia ahora es, o sea, lo que sí va a cambiar es el tipo de ecuación que les quede para resolver. Que en este caso, ¿qué tipo de ecuación es? O sea, ¿cuál es la incógnita de esa ecuación? K. Sí, la única letra que, bueno, tenemos a E también, pero sí, K es la única, es la incógnita de la ecuación, y está en el exponente. Entonces, este tipo de ecuaciones, creo que las vieron también en el cursillo un poco, se llama ecuación exponencial. ¿Sí? Así como tienen las ecuaciones, no sé, lineales, cuadráticas y demás, acá me queda una ecuación exponencial. Bueno, entonces hay que resolver la ecuación para hallar K, básicamente. Y ahí fíjense que el primer paso va a ser pasar este 2 dividiendo. Me va a quedar egal a K por 2. Profe, después pasa el 2, puede ser como raíz. O no es válido. Bien, hasta Tipo, acá. te queda justito. Bien, la raíz sería, o sea, está bueno igual verlo como para ver cuándo usamos la raíz. O sea, siempre lo que queremos hacer es ir deshaciendo las operaciones que van apareciendo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, voy a seguir usando la letra K si yo tuviera algo así y quiero despejar K, lo que hago es pasar ese cuadrado como raíz. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso lo del más menos que veíamos la otra vez. Pero fíjense esto, ¿cuándo aparece la raíz al despejar? Cuando tengo mi incógnita como base, y lo que hago es pasar el exponente, que es un número, en este caso 2. O si esto fuera un cubo, lo paso como raíz cúbica. ¿Sí? La raíz es la operación inversa de la potencia. Ahora, acá, mi K, o sea, la incógnita está en el exponente. Y por eso es una ecuación exponencial, si no sería una ecuación cuadrática. Entonces, la raíz en este caso no me sirve porque la raíz no es la operación inversa de la exponencial. De hecho, acá es donde aparece nuestra operación logaritmo, que Ok. nadie Entonces. Bien, entonces, logaritmo es algo que, sí, es como que suele aparecer ahí como algo extraño, imposible de entender. Yo creo que es más la mala fama que tiene. O sea, no es algo tan grave de entender. O sea, el logaritmo como operación, ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero es la operación inversa de la exponencial. Así como la raíz es de la potencia. Entonces, el logaritmo es una operación en la que voy a tener también una base. ¿Sí? Esto, no sé si lo quiero. O sea, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero primero le escribimos así. Voy a tener como una base y un. Acá. ¿Sí? Una base que va a tener que ser la misma que la de la base de mi exponencial. En este caso sería E. Y eso lo voy a aplicar sobre algo. Entonces, lo importante es que si yo aplico ese logaritmo en base E, que también lo podemos escribir como logaritmo natural, si cuando el logaritmo es en base específicamente E, pues acá puedo tener cualquier base, pero si es específicamente en base E, se llama logaritmo natural y se escribe así. Entonces, lo importante es que si aplico el logaritmo natural a esto,
voy a hacer la operación, digamos, inversa. Si acá a k por 2 lo estoy poniendo el exponente de, cuando aplique el logaritmo natural, lo voy a deshacer. Y entonces me va a quedar simplemente k por 2 en la base, ¿sí? Voy a estar haciendo el despeje que necesito. Entonces es como que este e, que está acá como base, va a pasar del otro lado como logaritmo natural de toda esta expresión. Que esto es 16 en realidad. Sí, entonces, el logaritmo me quedaría así. O sea, ¿cómo se llama? Sí, o sea, yo estoy queriendo despejar k. Entonces, para bajarlo, digamos, para sacarlo del exponente, aplico la operación inversa, que es el logaritmo en la misma base. Entonces, de este lado me queda k por 2, y del otro lado me queda el logaritmo natural de 32 sobre 2, que era 16. Bien, esto lo pueden resolver con la calculadora, ¿sí? Y les va a dar un número irracional. Quedaría el logaritmo natural de 16 sobre 2. Exacto. Entonces K termina Y quedando, luego, a ver qué onda. o sea, ese sería el valor exacto. Y después pueden con la calculadora resolverlo para tener una aproximación. Ahí lo puedo hacer. Me dio 1,386. Ya dividido por 2. Sí. Sí. Bien, acuérdense que esto es siempre aproximado. Bien. A ver, les comento esto para que lo tengan en cuenta también en relación a lo que les decía al principio de esta clase más como un pantallazo. Ahora después de esto vamos a ver función logaritmo, que es la función inversa de la exponencial, pero digamos, estos pasos para resolver esta ecuación, acá lo que aplicamos es el logaritmo como operación inversa de la exponencial, sin meternos, digamos, en la cuestión de funciones, y eso es algo que se supone que del cursillo tienen que tener, ¿sí? Entonces, si ven que esto resulta así como, wow, no sé qué, de qué me están hablando, denle un repasito para poder después usarlo mejor. Pero se supone que esto ya es algo visto, ¿sí? Después en las diapos siguientes tienen como un breve repaso teórico de la parte del logaritmo para poder verlo de acá mismo, si quieren. Pero bueno, fíjense que acá despejamos entonces K y nos dio un valor positivo, ¿sí? Antes habíamos predicho que el valor de K tenía que ser positivo y entonces acá nos dio positivo, ¿sí? No es que si nos hubiese dado negativo lo tenemos que hacer positivo, sino que si nos dio negativo es porque hicimos algo mal en el medio, ¿sí? Eso está bueno ver que son cosas que tienen que tener Profe, coherencia. si Sí, hubiese dado negativo, no quedaría como, o sea, la reflectada en el, claro, como dijiste, con el eje Y, claro. Pero digo, quedaría decreciente. exacto. Pero lo que voy es que lo que vimos antes de que acá tenía que ser positivo, no es que si acá me da negativo lo hago positivo, sino que esto me tiene que dar positivo. Sí, habrá algún error si es negativo. Eso quería decir. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, nuestra función. Porque básicamente tenemos C y tenemos K, que es más o menos 1,386. Entonces, la función b de t nos queda 2 por e a la 1,386
por t. Bueno, y en el C tenemos que determinar el tiempo que debe transcurrir para que se duplique la población de bacterias. Y acá, esto es como una característica importante de este tipo de funciones. Y vamos a ver cuál es esa característica. Bien, fíjense que acá el tiempo que, o sea, si yo parto de la población inicial, que es 2000 bacterias, este tiempo de duplicación, vamos a darle un nombre, vamos a ponerle T sub D, pero se lo acabo de inventar. Vean lo siguiente, si yo valorizo mi función en ese tiempo de duplicación, ¿sí? Si inicialmente, o sea, yo sé que B en 0 me daba 2. ¿Cuánto me tendría que dar B en el tiempo de duplicación? 4. Sí. 4. 4, ¿sí? Entonces yo acá puedo plantear, digamos, o sea, también como antes, ¿no? Como una ecuación en la cual resuelvo y hallo el tiempo de duplicación, porque yo ahora ya tengo, ¿sí? La ley de mi función, entonces me va a quedar, es decir, reemplazo la ley 2 por e a la 1,386 t. Sí, la reemplazo en el t sub d. La imagen me tiene que dar 4. ¿Se entiende? Dice algo muy similar a antes. O sea, a partir de acá, sabiendo que la imagen me tiene que dar 4, reemplacé la ley en st sub d y me da 4. Bueno, acá me queda, de nuevo, una ecuación exponencial, porque el t sub d, mi incógnita acá, está en el exponente. ¿Sí? Entonces, para despejar, voy a tener que hacer lo mismo que antes. ¿Sí? Me vuelve a quedar una ecuación exponencial y para despejar primero paso este 2 dividiendo, esto lo voy a hacer más o menos rápido, total es lo mismo que antes, y lo que me interesa es que lleguemos al resultado. Profe, Sí. acá quedaría el logaritmo natural de 2 igual a, bueno, 1,386t. Claro, acá usando la misma lógica que antes. Por ahí me cuesta ver un poco eso. Sí. O sea, lo que pueden pensar es como recordando que el logaritmo y la exponencial son operaciones inversas, lo que pueden pensar es que de ambos lados, digamos, del igual, aplican el logaritmo natural. Como que del lado izquierdo pongo el logaritmo natural a todo lo que tengo ahí. Y del lado derecho también. Sí, es como que acá yo tengo esta igualdad y hago de los dos lados lo mismo. Hago Ah, claro, claro. Sí, la sí. misma operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa de cada lado? Del lado derecho me queda el logaritmo natural de 2, que me dará un número, que es un número en sí. Y de este lado me queda eso, como si hiciera una operación y la inversa. Entonces, a este
1,386t que le hice, que lo puse en un exponente, después de aplicarlo al logaritmo se lo saco y me queda directamente esto, como que se me cancelan esas operaciones. Y me queda eso, 1,386t sub d igual al logaritmo natural de 2. A mí me termina quedando 0,5 aproximadamente. Y el t sub d, perfecto, les queda logaritmo natural de 2 sobre 1,386, que en realidad ese 1,386 ya estaba aproximado de antes, entonces ya también va a ser aproximadamente igual. Bien, y que si lo resuelven con la calculadora les da aproximadamente igual a 0,5. Bueno. Ahora, fíjense qué pasa, que esto es lo que me interesa y es como lo particular de este tipo de funciones. Yo acá partí de que tenía una población inicial de 2000 y quise ver cuál era el tiempo de duplicación para que me dé una población final de 4000. Ahora, fíjense qué pasaría si yo acá a esa población inicial le llamo población inicial, la P sub 0 vamos a ponerle. Y lo que quiero es hallar el tiempo de duplicación aplicando esta función para que me dé el doble. O sea que en vez de darme 4 me dé como 2 veces la población inicial. Como que le hice genérico. De repente, sí, como que planteé esto mismo, pero en vez de poner acá 2 y 4, puse, bueno, una población inicial genérica y el doble de esa población inicial. Fíjense qué pasa en este paso. Como que este P sub 0 y este P sub 0 los puedo cancelar, están todos multiplicando. O puedo pasar uno dividiendo y se me cancelan, lo pueden ver como quieran, pero como que se me irían. Sí, ahí se van. ¿Y qué pasa ahí con el tiempo de duplicación? O sea, ¿cómo me queda el resto de la ecuación a resolver? Fíjense que ya en este paso, claro, en este paso ya me queda igual. Y el t sub d que calcule me va a dar 0,5. Y entonces, esto es algo, una característica, digamos, llamativa, y que la cumplen este tipo de funciones, estas exponenciales, y es que el tiempo en que, en este caso, la población tarda en duplicarse, no depende de la cantidad inicial que yo tenga. O sea, en este caso yo empecé con 2000 bacterias y vi que tardaba 0,5 horas, o sea, 30 minutos, en duplicarse. Bueno, ahora, si en un momento yo les digo que tengo, no sé, 10.000 bacterias, ustedes lo que van a poder saber es que ese tiempo de duplicación se mantiene. O sea, si ustedes en algún momento tienen 10.000 bacterias, va a tener que pasar media hora para tener el doble, 20.000. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de duplicación es característico, digamos, de esta función
y no depende de la población inicial. Eso se ve, y acá, digamos, se puede como ver sencillo, en el sentido de que, o sea, hallamos primero el tiempo de duplicación a partir de mi cantidad inicial de bacterias, pero acá al plantearlo con una población inicial cualquiera, veo que cuando resuelvo se me cancela, digamos, esa población inicial y me queda que ese tiempo de duplicación no depende de la cantidad inicial. Es como algo característico en este caso tiene que ver con el K. O sea, en este caso dependerá del tipo de bacterias del que se trate y no de la población inicial que yo tenga. Bien. ¿Estamos hasta acá? De acá lo que les voy a agregar. Después se los agrego. Nada. Bueno, y el último de este problema, y si, ¿cómo se dice? Y después charlamos cómo seguimos la próxima clase, porque claramente no vamos a llegar a ver función logarítmica. Este me interesa más que nada que lo charlemos. Les pregunta si el modelo con el que estamos trabajando es aplicable para valores muy grandes de tiempo. Yo mientras voy graficando esto en GeoGebra. Profe, no entiendo esa pregunta. O sea, Si vos ves la fórmula, sí, al- pero tendrías que ver el gráfico. Ahí. Bien. Sí, es una pregunta más relacionada al contexto del problema, ¿sí? No tanto y que les diría que va para todas las exponenciales. Digamos, ¿cuál sería el dominio de esa función? 0 a 2. 1, 2. No, o sea, no necesariamente, digamos. Acá es como que este dato de que a las 2 horas hay tanto, a ver, no especifica, no dice que a las 2 horas se termina el experimento, sino como una medición a Claro. ese tiempo para hallar K. Reales positivos. Claro. Bien, sí, serían los reales positivos porque no tengo restricciones en la ley y el tiempo, digamos, tiene que ser positivo, como que no habría problemas con eso. Ahora voy a graficar, a ver, E a la 1,386. Ahí va. Bueno. No sé si lo voy a graficar porque GeoGebra no quiere. Se tildó. Bueno, cuestión que la forma de la gráfica la pueden imaginar. Va a ser como una exponencial creciente. Va a tener una asíntota horizontal en igual 0. Eso no va a ver, no sé por qué no me deja graficarlo. Lo voy a abrir de vuelta. Bueno, ahí voy. Cuestión, el dominio sería reales positivos. Ahora, imagínense
o agarren la calculadora, lo que sea, y piensen qué pasaría, ¿sí? Para valores muy grandes de t. O sea, una característica que tienen las funciones exponenciales es que, si se fijan acá está la gráfica, como que empiezan a crecer muy rápido, ¿sí? Y cuando digo muy rápido es como muy rápido. Entonces, acá vemos que en 0 da 2, en 2 tenía que dar 32, que si seguimos la gráfica vemos que en 2 da 32, efectivamente. Pero, fíjense, le voy a seguir sacando zoom. Fíjense a la velocidad que crece. O sea, en 2 tengo 32, fíjense, no sé, en 20. Tenía que ver la imagen que tengo acá en 20. No sé cuánto va a ser, lo podrían hacer con la calculadora, pero crece muy rápido. Entonces, como O que sea, la ustedes... limitación sería gráfica, pero ¿Cómo? la limitación sería gráfica más que la visual, pero la fórmula, digamos, me sirve. Claro, la forma de sirve, pero hay una cuestión que, si bien acá la idea no es acotar acá el dominio ni decir, bueno, mi dominio al final es hasta tal valor, sino discutir un poco esto de que en general ningún modelo exponencial creciente es aplicable siempre, ¿sí? Porque siempre vamos a tener un punto en el que eso ya deja de tener sentido, ¿sí? De hecho, acá, bueno, justo estamos trabajando con bacterias, pero si esto fuese, no sé, si pudiésemos medir la masa de ese cultivo, Sería enorme. claro, sí, o sea, quizás tuviésemos inicialmente, no sé, partimos de 1 gramo de masa de bacterias en el cultivo, por ejemplo, y veríamos que quizás que al cabo de 1 o 2 días ya la masa de ese cultivo sería, no sé, el peso de la Tierra, por ejemplo. Literalmente. Porque crece muy rápido. O sea, de hecho, por ejemplo, si ustedes hacen, no sé, si parten de eso de 1 gramo, a la hora tienen 2, a la hora tienen 4, a la hora tienen 8 y así. Fíjense qué pasa si vemos que pasan las 24 horas, que sería hacer 2 elevado a 24. O sea, a partir de 1 gramo y al día, si siguiera este modelo exponencial, tendría 16 millones de gramos, o sea, 16.000 kilos de cultivo de bacterias en un frasquito. Como que evidentemente estos modelos siempre tienen restricciones porque es cuestión de tiempo, o sea, funcionan bien al principio, pero después llega un momento en que eso deja de servir, ¿no? Más allá de que matemáticamente funcione y todo, pero los exponenciales sobre todo es como que sirven hasta un punto y ya después dejan de tener sentido. Empieza ahí, no sé, aparece la competencia entre las bacterias por los recursos, por ejemplo, y eso hace que la gráfica cambie. Ahora mismo, bueno, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando se hablaba tanto de las curvas y demás, y las curvas de crecimiento, y que eran exponenciales y demás, no sé si se acuerdan, pasaba eso, se veía como un comportamiento exponencial, como decía, muy rápido, pero eso al cabo de muy poco tiempo cambiaba, porque deja de tener sentido, ¿no? Acá el crecimiento exponencial de las bacterias tiene que ver con que una bacteria, pasado cierto tiempo, se duplica y se separa en 2. Y después, pasado un cierto tiempo, cada una de esas bacterias se duplica y se divide en 2. Y así se va dando ese crecimiento exponencial. Pero como eso se va haciendo cada vez más rápido, en un momento se llega a una cantidad que, bueno, ya eso no vale más, por lo que les decía antes. Limitación de recursos o lo que sea que haga que eso empiece a crecer más lento y a que la exponencial no ajuste bien a esa ley. Entonces, nada, esta pregunta es más algo para charlarlo y para pensarlo, ¿sí? No es algo para responder un número y decir, el modelo vale hasta t igual tanto, ¿sí? No es esa la idea. Es charlarlo y ver las limitaciones que tienen este modelo, como todos los modelos que tienen sus limitaciones, obviamente, pero este en particular está bueno. Me parece que está interesante poder charlarlo un poco.
Bueno, ¿alguna duda? Del tema. Ahora, bien. Creo que no, profe.